estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Reglas Podcast. Hoy vamos a hablar de una etapa que millones de mujeres están viviendo sin saber que la están viviendo. Porque cuando pensamos en menopausia, pensamos en bochornos, pensamos en dejar de menstruar, pensamos en una mujer mayor. Pero la realidad es que muchos cambios comienzan años antes. A veces 5, 8 o incluso 10 años antes. Y el problema es que nadie nos enseñó a reconocerlos. La Sociedad Internacional de Menopausia estima que la transición menopáusica puede comenzar varios años antes de la última menstruación. Y hoy queremos hablar de esta etapa más desconocida de la salud hormonal femenina, la perimenopausia. Y bueno, hoy nos acompaña en otro episodio la doctora Rodríguez, que igual es especialista en salud hormonal femenina, ginecóloga. Y bueno, este es otro de los episodios especiales que vamos a tener con nuestro patrocinador. Cum laude. Sí, entonces. Bienvenida, doctora, nuevamente. Hola, muchas gracias, Vale y Laura, por la invitación y obviamente al Laboratorio Cum Laude por patrocinarnos este espacio. Doctora, hoy queremos hablar de una etapa que muchas mujeres viven confundidas y sin información. ¿Qué es exactamente la perimenopausia? Bueno, la perimenopausia es una etapa que todas las mujeres vamos a vivir. No nos la saltamos ninguna y es esa etapa de transición que viene en los años antes de la menopausia, más o menos, como dijiste, 5, 8, 10 años antes. Si tomamos en cuenta que la edad promedio de menopausia, según las sociedades, va entre 51 y 52 años, más o menos a partir de los 40, la mayoría de las mujeres ya vamos a estar entrando en esta etapa. Doctora, y hemos leído, hemos visto que todas las mujeres podemos experimentarlo de una manera distinta, ¿verdad? No es algo tan Claro, homogéneo. hay mujeres que realmente no tienen ninguna molestia. Bueno, yo lo veo muchísimo ahora que se está hablando mucho más de este tema, que las pacientes llegan y consultan, y hay pacientes que llegan sin ningún síntoma y me dicen, doctora, es que he estado leyendo y ya yo como tengo 42 o tengo 41, ya puedo estar entrando en esta etapa, pero yo me siento bien. Y la mayoría de las mujeres puede sentirse bien, pero hay otro grupo de mujeres que empiezan a tener alteraciones significativas de su vida, de sus síntomas, ¿verdad? Y demás. Y entonces es muy importante que aprendamos a reconocer todos esos síntomas porque son pacientes que merecen oportunidades de tratamiento, de estrategias para transitar esta etapa de la mejor forma. Exacto, porque como bien decía usted, doctora, nadie se la brinca, ¿verdad? Todas las mujeres que llegamos vivas a cierta edad vamos a pasar por una perimenopausia y después por una menopausia. Es importante también como entender que es un proceso natural, pero también entender que es un proceso complejo y que para muchas mujeres no es tan natural, tan fluido, ¿verdad? Claro. Y que si tenemos algún inconveniente, alguna molestia, podemos acudir a ustedes, los profesionales en salud, que nos pueden rescatar. Claro, claro. Esa es la importancia de ir viendo todos esos síntomas en conjunto y de poderle decir a la mujer, porque a veces se va tratando la mujer, por ejemplo, la rigidez articular, que es algo de las molestias que empiezan, o el insomnio, o los trastornos de ansiedad. Entonces busca al psiquiatra, busca al reumatólogo, busca, ¿verdad? Entonces a veces va buscando soluciones en diferentes profesionales y tal vez lo que tiene es un tema hormonal, ¿verdad? Entonces vale la pena reconocer. Ahora, no todo es perimenopausia o menopausia. También ahí nos corresponde a nosotros los médicos hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Y ver qué es lo que está presentando la paciente y si todos esos síntomas se engloban en una perimenopausia, porque realmente sabemos que el diagnóstico es clínico. Lo sabemos por la edad de la paciente, porque ya nos encaja en ese rango de edad y por los síntomas que presenta. De hecho, una paciente de 40 años, yo no ocupo solicitarle ningún examen, con solo una buena historia clínica, un historial de sus ciclos y demás, ya puedo determinar si esa paciente se encuentra en el proceso. Entonces, es mucho como el reconocimiento, el hablar del tema, ¿verdad? En ponerlo sobre la mesa, tanto para las pacientes como los profesionales, y poderles brindar soluciones. Doc, algo importante que yo creo que se debería de resaltar, y ahora me acabo de acordar porque lo estaba hablando con una amiga, que me decía, yo no tengo ningún síntoma. Y le di 500 ejemplos y me dice, no, es que no tengo ningún síntoma. Obviamente ella se hace los exámenes
y le salieron las hormonas en el piso. Claro. Entonces, el que también las chicas sepan que el hecho de que no haya síntomas no significa que no estemos en perimenopausia. Claro. No, ¿Ya? como hablamos, el otro día me dice una paciente de estas asintomáticas, me dice, es que yo no quiero tener la perimenopausia. Es que no es algo que puedes tener o no tener, o sea, no es opcional. Si tenemos, como dice Vale, la bendición de llegar a los 50, 60 años, todas hemos pasado por la perimenopausia, o sea, no nos la podemos saltar, ni es algo que tenemos o no. Ahora, cómo la vivimos es muy diferente. Y en eso es la importante la conciencia que hagamos, sobre todo de la parte del estilo de vida, que era lo que comenzábamos antes de iniciar. ¿Por qué? Porque estos años son fundamentales para cómo la paciente va a entrar a su menopausia. Y lo vemos en pacientes que han tenido un estilo de vida saludable, que se hacen sus exámenes, sus chequeos. Pueden ser pacientes que presenten menos molestias, no necesariamente, porque va de un tema hormonal también, pero muchas veces con solo solucionar un poquito esa parte de estilo de vida, la paciente tiene mejor calidad durante esta etapa. Pero y que hay, o sea, que hay cambios que pasan internos que no necesariamente vemos. Claro. Digamos, como el cambio estructural que tiene el cerebro, que igual siempre va a pasar y que no necesariamente te da siempre nieblas mentales, por ejemplo, pero eso no quiere decir que no esté pasando. Claro. O la bajada del estrógeno con el tema del corazón, digamos, la protección del corazón. O sea, que creo que ahí es donde el que las mujeres entendamos que perimenopausia no son solo síntomas, Claro. y que hay unos que no vemos o que no nos damos cuenta o no sentimos. Sí, que no es solo como a nivel reproductivo, sexual, ¿verdad? Lo que siempre intentamos como... Y que no solo es a nivel de hormonas, explicar. o sea, sí, se te caen las hormonas, pero que pasa... Tiene efectos. Exactamente. Y también es un buen momento de oportunidad. A mí me gusta mucho conversar con la paciente cuando todavía no ocupa el tratamiento hormonal, porque ahora, bueno, ha cambiado mucho las recomendaciones y se ha ido desmitificando mucho a nivel de la población y del mismo personal de salud de los beneficios que nos brinda la terapia de sustitución hormonal. Pero a veces la paciente es una paciente que no ha requerido anticoncepción hormonal, no ha requerido hormonas, pero llega a esta etapa y tal vez necesita, y poner esa conversación sobre la mesa es importante. Entonces, a mí me gusta tomarme el tiempo para explicarle, decirle, ok, puede que ahorita no sienta molestias, pero sí hay que ir pensando qué vas a hacer cuando llegues a esa etapa. Si vas a querer usar tratamiento, si no, tenemos que ir revisando factores de riesgo, la mamografía, examen de sangre, por si llegamos a ocupar, tenerlo ahí sobre la mesa, pero no negarse tampoco un tratamiento si la paciente es candidata. Y en eso va mucho de la educación y de toda esa preparación que tengamos en esta etapa para enfrentar de la mejor forma, porque puede haber pacientes que no requieran tratamiento, pero puede haber muchas pacientes sintomáticas que se abstengan de ese tratamiento precisamente por temor y demás. Y es que a veces el criterio de los familiares, de los vecinos, de los amigos pesa más que el criterio del médico, ¿verdad? Entonces, al final es la paciente la que tiene que estar convencida de que requiere el tratamiento y de que lo quiere utilizar, porque al final ella es la que lo va a utilizar. Y que yo creo que se ve muy reflejado, porque hace un tiempo ya leí un estudio, porque se había reflejado nuestros hábitos como, hablemos latinos, en comparación, por ejemplo, a los europeos o asiáticos, en temas de perimenopausia y menopausia, porque digamos, en la alimentación, estilo de vida, ejercicio, todo eso, la forma de dormir, etcétera, que hace que, por ejemplo, en Europa y en Asia, el promedio de menopausia llega a 52 a 54 años, mientras que en Latinoamérica empezamos, inclusive en Costa Rica, de los 48. Y ese estudio hablaba muchísimo de que nuestro estilo de vida es, o sea, es como más... importante de lo que a veces pensamos. Exactamente, claro. Para este adelanto de las menopausias. Inclusive, ahí en ese estudio hablaba de que de la importancia de monitorear a las chicas que ahora se les está adelantando hay menstruaciones precoces, que esto va a ser en los años un adelanto de las menopausias de esas mujeres. Sí. Y acorta cada vez más su tiempo fértil, porque entonces una niña que le viene la menstruación a los 8 años, en lugar de a los 12, 13, 14, va a tener su menopausia mucho más anticipada que cuando bueno, de eso todavía no tenemos como datos, ¿verdad? Tan claros de que la edad de inicio de la menstruación nos vaya a determinar la edad de la menopausia, pero sí hay asociaciones familiares. Por ejemplo, cuando una paciente viene con síntomas, yo siempre le pregunto, ¿sabes la edad de la menopausia de tu mamá? Eso sí es dificilísimo. Si hubo yo síntomas creo que eso es muy difícil. ¿Verdad? Porque de ahí viene. Muchas veces la paciente dice, mi mamá tuvo una menopausia a los 45 años, a los 40. Y claro, eso a nosotros nos puede dar señales. Por ejemplo, en una chica de 30 o 35,
que ya empiece a tener molestias, ¿verdad? Que no podemos minimizarla porque no esté dentro de los 40. Exactamente. Puede empezar Ajá. mucho antes a Ujú. tener molestias y que la saquemos de eso. Claro, estas pacientes sí merecen estudios hormonales, Ajá. ¿verdad? En ese rango de edad, una persona de menos de 40 que empieza a tener estos síntomas sugestivos, vale la pena revisar esas hormonas. Pero sí, definitivamente lo que mencionabas del estilo de vida nos cambia muchísimo. Por ejemplo, el tabaco es algo, y bueno, y ahora el vapeo que está tan de moda, Ujú. que nos afecta muchísimo nuestra salud hormonal y reproductiva, muchísimo. O sea, puede ser un causal incluso de una insuficiencia ovárica prematura, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer la conciencia también en la población sobre esto. Y bueno, el manejo del estrés, que a veces lo minimizamos, Sí. ¿verdad? Decimos el estrés, pero el estrés son cambios hormonales, es mal sueño, son cambios de peso y todo esto va a afectar indirectamente o directamente nuestra salud también hormonal y reproductiva. Doctora, ¿y qué debe hacer una mujer cuando sospecha que está entrando en la perimenopausia? Bueno, lo primero sería consultar con su médico, ¿verdad? Para realizar una evaluación, porque también es importante que la peri tiene tantos síntomas que a veces pueden ser confundidos, ¿verdad? Pero hay diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, una chica que se encuentra fatigada, puede estar teniendo ciclos abundantes, puede estar teniendo deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina D, puede estar teniendo temas de tiroides, ¿verdad? Entonces son muchos factores los que pueden estar influyendo, por ejemplo, que se le alteren sus ciclos. Entonces, esta primera evaluación en la que definimos realmente si se está tratando de un problema hormonal o son otros factores que están asociados. Y de ahí partir, digamos, para la asesoría que, digamos, le vamos a dar a la paciente. Puede ser en estilos de vida, a veces con solo que esa paciente baje sus niveles de estrés, pueda dormir un poco mejor, activemos más la parte del ejercicio, mejoremos su composición a nivel metabólica, ¿verdad? Aumentando ese músculo y demás. Muchas veces los problemas hormonales pueden corregirse y hay un grupo de pacientes que sí va a requerir tratamiento ya propiamente hormonal. Que esto es importante, que no tenemos que esperarnos a que la mujer entre en menopausia. No tenemos que esperarnos dejar de menstruar, o sea, a ajá. dejar de menstruar. No tenemos que esperar ese momento, sino que la paciente, si presenta síntomas, tenemos estrategias, ¿verdad? A nivel hormonal, que cada vez son más estudiadas, más seguras. Tenemos muchísima variedad de tratamientos que podemos ofrecerle precisamente en esta etapa. Y les cambia la vida. Yo tengo pacientes que acuden a veces con la hija, con el esposo, y todo el entorno familiar está consternado porque le afecta su estilo de vida, le afecta su sueño, le afecta su irritabilidad, entonces empieza a alterar el tema con la pareja, con la familia, con los hijos, y les cambia la vida, ¿verdad? El sentirse más reguladas, más tranquilas, durmiendo mejor, ¿verdad? Entonces realmente es un tema de salud pública. Súper interesante. Y es que tal vez algunas chicas que nos estén escuchando no tienen claro, la menopausia es ese día que cumplimos 12 meses sin percibir la regla, ¿verdad? Cuando ya una mujer se le va y que estamos hablando de edades un poco mayores, de finales de los 40, principios de los 50, pero toda esta etapa previa, ¿verdad? Es todo este desorden, por así decirlo, Claro. toda esta montaña rusa donde podemos ayudarnos con todas estas estrategias de hábitos, de terapias y demás. Claro. Sí, es ¿verdad? que No estamos hay que hablando que esperarse. son 8, 10 años, Es ¿verdad? demasiado Es mucho tiempo. tiempo como para uno estarla pasando mal, esperando Sí, que algo cambie, ¿verdad? sí, Entonces, sí. definitivamente yo soy, te puedo decir, reservada con las hormonas. Por ejemplo, no soy muy partidaria de la anticoncepción hormonal y además porque yo digo, mientras tenemos nuestras hormonas, tenemos que aprovecharlas. Sí. Pero otra cosa es cuando entramos en peri y en meno, porque ahí ya nuestras hormonas definitivamente van bajando y si tenemos algo que nos ayude a estar mejor, ¿por qué no lo vamos y a es que utilizar? las mujeres, a ver, nos han enseñado los anticonceptivos. O sea, tienes 15 años y te tomas un anticonceptivo sin ninguna preocupación a tus Claro. hormonas, como si fueran confites. Claro. Y cuando llegamos a la perimenopausia o la menopausia, nos hablan de terapia de transición alarman. hormonal o terapia de reemplazo hormonal. Y no, yo no me la quiero tomar porque me da miedo por eso y lo Claro. otro. Y uno dice, ¿y cuántos años? Hay mujeres que te pueden hablar. Yo tengo amigas que dicen, 15, 20 tengo 15, años. 20 años de tomar anticonceptivas y nunca he descansado. Y yo, Claro. o sea, usted hace 15 años no es usted. O sea, es como, es muy Sí, difícil porque... digamos, la poca claridad en los conceptos. Claro, ¿verdad? exactamente. Ujú. Digamos, yo dejé los anticonceptivos hace como 3 años, una cosa así. O sea, de que no me pongo nada. O sea, Ajá. literalmente nada. Disfrutando los ciclos. Yo decidí que quería, o sea, Verlos, sí, claro. yo dije, no, yo necesito, porque tuve muchos años la Mirena,
tomé una decisión ahí, un toque que es un poco polémica, pero yo tuve endometriosis y entonces, claro, me daban las pastillas para endometriosis y literalmente era como si me muriera. O sea, yo decía, Claro. no soy yo. Claro. O sea, soy otro ser humano, me sentía cansada, me engordé, etcétera, 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 un montón de cosas. Y yo me automediqué, que si me ven, escucha a mis médicos, no, ya me regañaron por eso. Pero, y decidí dejar las pastillas. tratamientos. Y me dijo, Lau, y le dije, no me importa, o sea, necesito volver a ser yo. Claro. O sea, volver a conocerme, volver a conocer mis ciclos, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo creo que o sea, pasamos tan bombardeadas de este tema de los anticonceptivos y de acostumbrarnos a no ser nosotras mismas, Claro. a que, por ejemplo, no sé, me va a venir la menstruación y sí, me va a salir, no sé, una espinilla o no sé, pasan tantas cosas distintas. Cuando uno no tiene anticonceptivos en tu cuerpo y te das cuenta que cuando estás con anticonceptivos. Claro, y es que la mayoría de los anticonceptivos, ¿verdad?, que vamos a utilizar en la etapa reproductiva, su mecanismo de acción es suprimir nuestra ovulación. Así es como funciona. Entonces, a veces la paciente, es que mi menstruación, y bueno, hay que tomarse el tiempo, es que esa no es tu menstruación, ¿verdad? Porque ya a partir de que, o cuando estoy ovulando, siento tal cosa, y yo, bueno, es que no estás ovulando, ¿verdad? Cuando estás tomando anticonceptivos, no estás ovulando. Entonces, eso es a veces la parte, digamos, controversial, porque uno dice, si yo tengo mis hormonas, ¿verdad? Y con las estrategias anticonceptivas que tenemos ahora, que muchas de ellas no interfieren con la ovulación, Ajá. hay pacientes que se benefician, porque tampoco vamos a condenar sí, los sí, tratamientos. totalmente de Hay acuerdo, pacientes sí. que se benefician, pero hay un grupo de pacientes que a lo mejor no tienen ninguna alteración hormonal y que lo único que ocupa es anticoncepción. Por eso, y es llegar a la conciencia de decir, ok, si no te da miedo un anticonceptivo, porque si esta Claro. terapia te puede aliviar un montón de cosas, le tenés miedo, si durante 20 años Claro. hiciste esto con tu cuerpo. No, y es que pasa que en la peri ya los niveles de hormonas son muy fluctuantes. Entonces ya estamos Exactamente. teniendo una Ajá. deficiencia en nuestras Es hormonas. Entonces el correcto. cuerpo a veces cuando le damos el tratamiento es como, ay, qué alivio, ¿verdad? Volverme a sentir yo otra vez, poder volver a dormir, el tema sexual se mejora. Todo. Se puede mejorar incluso el síndrome genitourinario, incluso con el tratamiento oral, ¿verdad? Entonces, en muchos aspectos de la vida, la paciente vuelve a sentirse bien, porque claro, en ese momento ya tenemos déficit de nuestras hormonas o son fluctuantes. Entonces, en ese momento realmente viene a aportarnos ese beneficio. De hecho, yo creo que yo lo hice ya tarde, porque cuando dejé de tomar las anticonceptivas ya estaba un poco más grande. O sea, ya estaba a punto de entrar a perimenopausia, o sea, tenía 38 años, o sea, 38, 39 años, cuando las dejo. Me hubiese encantado haberlo hecho antes, como por ahí de los 33, digamos, que yo dijera conocerme, digamos, realmente. Y ahora que no las uso, y ahora estoy, yo tengo un tema ahí con el tema, digamos, con las terapias. A mí hay terapias que me parecen sumamente bien. Por ejemplo, los pellets son algo que en lo personal yo no me pondría. Sí. Y respeto a las Yo que lo tampoco. hacen, respeto a las que lo hacen total y absolutamente, y cada criterio médico es respetable y Claro. cada situación es diferente. Pero sí estoy de acuerdo con el tema de la terapia hormonal. Entonces, por Claro. ejemplo, yo ahorita que he tenido síntomas y que todos los identifico porque ahora sé más cosas, yo le contaba a Vale ahora que la diferencia, digamos, de que yo venía muy cansada el año pasado yo casi que me arrastraba y yo decía, ¿por qué me siento tan cansada? Y ahora estoy tomando terapia de transición hormonal Más y vitalidad, soy otro ser más humano. energía, O sea, claro, y yo digo, claro. ya nada me enoja, estoy Claro, y es siempre que feliz. existe la transición y la de reemplazo, ¿verdad? Son dos. Sí, la terapia de reemplazo es cuando ya estamos en la menopausia, ¿verdad? Después de pasar esa fecha. Cuando ya se nos fue el periodo, entonces es una terapia diferente. Cuando estamos en la transición, muchas veces podemos utilizar terapias que no son anticonceptivas, que Ajá. son, digamos, hormonales, y podríamos también utilizar algunos anticonceptivos, ¿verdad? Porque la paciente ya está teniendo esa deficiencia. Son las mismas como dos hormonas en combinaciones distintas, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos alternativas. Es muy interesante porque cuando vemos los estudios, hasta un 80% de las mujeres experimentan síntomas durante esta transición de la menopausia, ¿verdad? Previa a la menopausia. Síntomas que pueden, bueno, como bien decía Laura, hay más de 150 síntomas confirmados a nivel científico, pero pueden incluir alteraciones en el sueño, ansiedad, cambios de humor, irregularidades en su menstruación, fatiga, nieblas mentales, cambios metabólicos. O sea, en realidad nos puede afectar desde muchísimos lugares y como también hemos hablado muchas veces, síntomas que no relacionamos con el proceso que estamos viviendo, ¿verdad? Que por
por una razón, y ya hemos tenido otros episodios donde hemos hablado de esto. La principal causa de muerte en mujeres después de los 40 años son enfermedades cardiovasculares porque perdemos la protección al corazón, o como el tema de los huesos, la salud ósea de las mujeres que se ve muy afectada también por esto. Entonces realmente es esa importancia que merece, ¿verdad? Darle el nombre a las cosas. Es una etapa natural y normal, pero es una etapa compleja. Claro, sí, claro. Incluso hay pacientes que pueden tener una fecha, digamos, de última menstruación, una menopausia a los 45 o a los 40 años. Y a veces sí tenemos esa desinformación, porque lo he tenido también con pacientes que entran en ese proceso y uno les explica, es que esta no es una edad normal para ya dejar de menstruar. O sea, tenemos que llevarte con tratamiento hormonal por lo menos hasta los 50. Y de ahí vemos. Y es que a veces ni siquiera, vamos a ver, yo no sé vos, ¿qué tanto lo revisas? Bueno, digamos, uno a veces no se da cuenta que los ciclos se van acortando. Las mujeres tenemos esta costumbre de que todo lo apuntas en la aplicación, me viene una menstruación, y chao. Pero no revisamos si esos ciclos se están acortando. Bueno, entonces, eso es importante. Yo siempre les pido el calendario menstrual. Claro, pero sáqueme el calendario. Claro, vamos pero a revisar. te esperas hasta que llegas donde la doctora. Claro. O sea, no estás identificando en el momento como, ok, mira, este mes, 21 días, aquel otro, otra vez. O sea, no como llegas ver el patrón. Claro, hasta que llegas donde el doctor o la doctora y te dicen como sus ciclos se están acortando. Sí, entonces es uno de los principales, de los síntomas iniciales. Pero a veces no le ponemos atención, claro. A las mujeres no le ponemos atención porque como nos llega la regla, da igual. Entonces creo que esos son como factores importantes que uno debería de tomar en cuenta en la perimenopausia y decir, mis ciclos se estaban acortando y sinceramente yo no me había dado cuenta. O sea, yo los apuntaba. Y hasta que llegué con la doctora y las empezamos como a revisar y yo, se están acortando mis ciclos. Importante que mencionabas antes es lo de la duración de la terapia. A veces la paciente dice, utilizo este tratamiento o el temor, ¿y hasta cuándo lo voy a usar? No tenemos realmente una guía que nos diga hasta cuándo. Hay pacientes, yo tengo pacientes con 70 años que he tratado de quitarles la terapia y empiezan otra vez con molestias. Y si la paciente es sana, ¿verdad? No tiene contraindicaciones para el uso, podemos volverle a mandar el tratamiento. Y son señoras de 70, 80 años que pueden estar bien. Mi mamá tiene 65 años y usa terapia desde los 42, creo, por ahí. Y se siente bien. Ella se siente bien y ha sido todo un análisis, todo un tema de decir como... es vanguardista ella. ¿Por qué no deja la terapia, hermana? Y ella, no, porque me empiezo a sentir como... Y yo, mami, yo creo que ya no. Hay pacientes pero que sí. Entonces hay momentos en que uno dice, bueno, voy a variarle esa parte. Ella se siente bien y tiene todos los exámenes bien. Entonces, la verdad es que yo no le dije... hay urgencia de quitar la terapia. Si ya llevamos 5 o 10 años y la paciente quiere intentar dejarla, podríamos intentar bajarla paulatinamente. Pero si la paciente tiene síntomas, se puede volver a la terapia, siempre y cuando tenga pues sus mamografías, no tenga contraindicación, ¿verdad? Para el uso de la terapia y demás. Pero no se justifica que dejemos a una paciente sin tratamiento solamente por el tiempo que tiene de tomarlo, ¿verdad? Porque realmente todas somos diferentes. Puede haber pacientes que 3, 5 años ya se le pasaron los síntomas y luego la deja y no. Pero hay pacientes que siguen teniendo síntomas muchos años después. ¿Verdad? De hecho, ella dice que a ella le hubiera encantado haber estado en el tiempo de ahora, porque ella no tenía útero, le sacaron el útero. Entonces, nunca dieron progesterona, solo estrógenos. Claro. Ahora sí, digamos, ahora la han cambiado con todos los cambios que ha habido. Claro. Han cambiado las estrategias, pero ella dice, a mí me hubiese encantado que tal vez, no sé, a mis 40 y tantos me hubieran dado no solo estrógenos, me hubieran dado testosterona para que, no sé, para tanta pérdida de masa muscular que me ayudara a algo, sentirme mejor. Yo qué sé, o sea, obviamente de cada tiempo es diferente, ¿verdad? Seguramente cuando mi hija esté en menopausia existirán otras cosas. Exactamente. Pero es importante como ir entendiendo esta parte de que inclusive en la terapia de transición hormonal no necesariamente te van a poner las 3 hormonas de un solo, o sea. No, es variable. Por ejemplo, hay pacientes en la peri que con solo la progesterona se sienten bien, ¿verdad? Y les ayuda mucho sus temas de cambios de estado de ánimo, su insomnio, su irritabilidad. Y progesterona es lo que le falta nada más en ese momento, mientras que hay otras que requieren más tratamiento, cierto, ¿verdad? Y el tema de la testosterona, que es tan complejo, ¿verdad? De tratar también, pero sí, definitivamente la terapia es individual. Para cada persona, individual,
por el tiempo que la vamos a usar. O sea, ahí no hay una regla de cuándo tenemos que dejarla o qué tipo de terapia, sino que eso hay que verlo según los factores que tenga cada paciente. Ay, qué interesante, Bueno, doctora. Muchísimas gracias, doctora Cristina Rodríguez, invitada especial gracias a nuestra marca aliada Cum Laude, quienes además tienen esta campaña súper interesante que se llama Hablemos de lo que no se habla. Muchas gracias por haber venido. Cuéntanos un a poquitito ustedes. de esa campaña. Bueno, Cum Laude lo que busca a través de la campaña precisamente es sensibilizarnos con estos temas que a veces son tan tabúes, ¿verdad? Para las mujeres, en temas de salud femenina, de la parte íntima, como hablamos también en el otro episodio, ¿verdad? La parte urogenital, resequedad y demás, de poner esos temas que son tan sensibles, tan tabúes sobre la mesa, tanto para la población como para nosotros los médicos. Doc, y para terminar, tal vez recordarle un poco a las chicas qué productos pueden encontrar de laboratorios de Cum Laude acá en Costa Rica, porque en España hay mucho, pero acá en Costa Rica. El laboratorio es muy amplio, ¿verdad? Eso es lo bonito precisamente de esta línea. Creo que es el único laboratorio a nivel regional, ¿verdad? Que tiene tantos productos para ofrecernos. Es innovador en ese sentido porque no tiene un único jabón, un único, ¿verdad? Sino que tiene productos que podemos personalizar para cada mujer. Líneas hidratantes, ¿verdad? Que nos ayudan muchísimo en esta etapa de la perimenopausia. Lubricantes también, geles de higiene íntima, ¿verdad? Entonces tenemos una amplia variedad que podemos utilizar tanto en la etapa climatérica o perimenopausia, ya como cuando ya estamos en la posmenopausia. Ok, bueno, Doc, el mensaje de cierre y igual para que le repita a las chicas a dónde la podemos encontrar en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, a ustedes y al laboratorio Cum Laude. Me pueden encontrar como Cristina Rodríguez Lagine en mis redes sociales en Instagram. Genial. Bueno, muchas gracias, chicas. Nos vemos en el próximo episodio de Sin Reglas Podcast. Chao. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.